Buenas noches, mi nombre es Fabián Rivera y en esta ocasión voy a hablar sobre la construcción social de la realidad, un tratado de sociología del conocimiento escrito por Peter Berger y en coautoría con Thomas Luckmann. Vamos a abordar el capítulo 1 que habla sobre los fundamentos del conocimiento en la vida cotidiana. Nos van a servir para clarificar la realidad que ofrece el sentido común y para partir de un análisis sociológico de la realidad cotidiana sobre el conocimiento que orienta la conducta dentro de la vida cotidiana, y además su cometido va a ser exponer una realidad que compone el objeto de estudio de la ciencia empírica de la sociología, que es el mundo de la vida cotidiana. Como sociólogos hacemos nuestro objeto de estudio este conflicto y principal objeto de nuestros análisis. Además, la sociología en su campo empírico toma esta realidad como dada, ¿verdad? Ya que acepta como datos fenómenos particulares que se producen en su seno, en el seno de la vida cotidiana. Y no se propone investigar a profundidad, dejando esta labor ontológica más al área de la filosofía, dejando demarcado el camino que compete a la sociología como tal dentro de la sociología empírica. Bueno, vamos a tener nuestro método de análisis, ¿verdad? Este método va a ser el análisis fenomenológico, va a ser completamente descriptivo y empírico. El autor expone que la naturaleza de las ciencias empíricas posee un carácter no científico, ya que no es necesario fundamentar este tipo de argumentos, ya que son de la vida cotidiana. Nadie se pone a reflexionar en ese tipo de simplicidades. Así que por eso se toma como dado ya y como no científico este tipo de conocimiento. Ahora, para describir la realidad del sentido común o la vida cotidiana, se debe interpretar y su carácter presupuestal sobre la fenomenología. El análisis fenomenológico detallado revela diversas capas de experiencia y distintas estructuras del significado en el que intervienen. Entonces, como por ejemplo, podríamos decir que ser mordido por un perro pasa a otro pensamiento que es recordar haber sido mordido, y luego existe la fobia a los perros por la acción dada como tal. Hubo otros nexos también, no solo la fobia a los perros, sino que, bueno, el temor y cualquier recuerdo que tenga haber tenido esa experiencia. Pero aquí lo que interesa realmente es el carácter intencional común de toda conciencia. Los objetivos aparecen ante la conciencia. Reconocer a mis semejantes con los que tengo que tratar en la vida cotidiana es parte de esto. Y podríamos decir este concepto, mi conciencia, se puede mover en varias esferas de la realidad. Es decir, tengo conciencia de que el mundo consiste en realidades múltiples. Al pasar de una realidad a otra, se siente el llamado impacto en esta transición, porque se está cambiando de una realidad a otra.
como en un caso muy extremo o por un ejemplo, podríamos pasar en una realidad económica muy buena a pasar a una realidad económica deteriorada. Entonces se siente el impacto. Ah, Pero este impacto causado por el desplazamiento de la atención puede ser análogo al despertar de un sueño. O sea, si lo vamos a este pensamiento, podríamos decir que se puede pasar de una realidad a otra de forma abrupta, con el ejemplo que nos da el autor al despertar de un sueño. ¿Qué significa? Que estoy dormido, estoy soñando que soy millonario y puff, me levanto a mi realidad donde no soy millonario. Ahora, la realidad por excelencia es la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque se encuentra en la realidad que vive el individuo, siendo una suprema realidad, totalmente tangible y con el individuo, en el individuo. La conciencia se llena en la vida cotidiana. Es decir, la vida cotidiana se impone en la conciencia de manera masiva. Es imposible ignorar o atenuar su presencia. La presencia de la vida cotidiana siempre va a estar presente en la realidad del individuo. Es decir, y concluye el autor, que la vida cotidiana se experimenta en un estado permanente de vigilia. Así que aprendo la realidad de la vida cotidiana como una realidad ordenada. Ahora, el autor recalca mucho el uso del lenguaje. El lenguaje usado en la vida cotidiana proporciona observaciones indispensables y proporciona un orden mientras tenga un significado para mí. Vivo en un lugar con un nombre, utilizo herramientas que tienen un nombre técnico y el lenguaje que se utiliza en la sociedad. Por medio del lenguaje es que se puede interpretar la realidad que vive el individuo de alguna forma o de esta manera proporciona coordenadas de mi vida en la sociedad y llena mi vida de objetivos significativos. La realidad de la vida cotidiana se organiza en el aquí y el ahora. Aquí en cuanto a cuerpo, ahora en cuanto a estar presente. Es muy importante recordar estos conceptos, ya que son muy abordados dentro de este análisis. La realidad de la vida cotidiana se presenta como un mundo intersubjetivo. Significa yo aprendo la cotidianidad en grados diferentes de proximidad y de alejamiento, espacio y tiempo. La intersubjetividad señala la diferencia entre la vida cotidiana y las otras realidades que están en la conciencia. ¿Cómo lo hace? Pues vivir en el mundo de los sueños, pero sabiendo que está en el mundo de la realidad cotidiana. Esa realidad es tan real como otras realidades, pero no puede existir en la vida cotidiana sin interactuar y comunicarme continuamente con otros. ¿Por qué? Porque eso ya no sería cotidiano. La perspectiva de otros no es idéntica a la mía. Mis propósitos, mis proyectos difieren y pueden crear conflictos con otros. A pesar de esto, sé que vivo en un mundo que no es común.
Y ya para concluir, se podría decir que esto es muy importante, ¿verdad? Entonces podemos decir que sé que hay una correspondencia continua entre mis significados y sus significados en este mundo, que compartimos un sentido común. Y el autor finaliza que la actitud natural es la actitud de la conciencia común, porque se refiere a un mundo que no es común a muchos hombres. Muchas gracias.